Bueno, ahora hay que esperar a que se conecte la gente igual. Sí. Hay que, capaz que compartir de vuelta el link de YouTube a WhatsApp. Ya estamos vivos. Bueno. Acá no. Bueno, buenas noches. Nos encontramos hoy acá haciendo esta transmisión desde YouTube, Instagram y Facebook para hacer un balance de lo que fue este paro general de 24 horas del PIT-CNT en el marco de la reforma de la seguridad social, donde, bueno, se da la situación que muchos ya saben y que gran parte de la población no, que es el aumento de la edad jubilatoria para todos los trabajadores, en el marco de lo que es un ajuste de parte de este gobierno, donde ha precarizado la vida de los y las de abajo. En este marco se ha desplegado el PIT-CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, un plan de lucha en el cual, bueno, nuestro espacio de militancia lo ve como un plan bastante blando que está llevando al movimiento obrero a esta situación de una movilización que careció de un montón de elementos a la hora de desplegarse, en el cual, bueno, la falta de organización creo que pudo haber sido una de las problemáticas, debido, bueno, a temas políticos mismos dentro de la convención. Y bueno, y estamos hoy aquí para analizarlo y tratar de pensar una perspectiva de resistencia y solidaridad para poder buscar una alternativa a los problemas que atañan a nuestro pueblo, ¿verdad? En ese marco estamos conversando con compañeros del movimiento sindical, con Juan del Correo, con Mariano de los ferroviarios, con Isabel, una estudiante de formación en educación, en donde, bueno, analizamos las consecuencias de esta ley nefasta que nos va a hacer trabajar hasta que muramos, y que también no solamente toca a los trabajadores, sino también a los pensionistas, lo cual hace que si las pensiones ya eran bajas, ahora van a ser aún más miserables, y en ese marco nos encontramos, mientras a los de abajo las roban, los de arriba se las llevan todas. Así que buenas noches, Juan. ¿Qué balance tenés para hacer de lo que fue esta movilización? ¿Cómo te parece que se llegó a este paro? ¿Y cuál puede ser la perspectiva que tiene nuestro movimiento social para dar una respuesta y tratar de darle el brazo a torcer a los de arriba, a los poderosos que están cayendo sobre los y las de abajo? Bueno, buenas noches, Santi. Buenas noches, los compañeros, todos los que están y las que están mirando. Un poco cansado después de una jornada larga de lucha, de calle, que por suerte nos encontró peleando. Y bueno, hemos sido en general bastante críticos con el accionar de la conducción mayoritaria, en el caso del movimiento sindical, en función a cómo viene orientando la lucha contra la reforma de la seguridad social. En realidad no es muy distinto como viene orientando la lucha en general, digamos, ¿no? Partiendo de un análisis que nos coloca como un bloque o una fuerza de oposición a la conducción mayoritaria en general, en lo que tiene que ver con
con las políticas y la orientación que le imprimen al movimiento obrero. Pero llegamos a este paro con un montón de dudas, ¿no? Con unos 3-4 días del fin de semana donde realmente hubo gran desoriente, gran incertidumbre en función de no saber, debido también al mal manejo de la situación, no saber qué iba a pasar, ¿no? Ya sabíamos de la semana pasada que iba a haber paro de transporte y de la banca. Nosotros señalábamos en algún material, en alguna cuestión, en algún espacio de opinión que bueno, que eso no dejaba de ser algo llamativo, ¿no? Llamativo porque son dos gremios que iban a parar por razones, sobre todo corporativas, que los involucraban a ellos, digamos. En el caso de algo la caja bancaria, es un problemón, y en el caso del transporte, las bonificaciones que tiene el transporte, que al igual que otros gremios ya han tratado de, vamos a decir, han tomado la iniciativa de tratar de negociar con los impulsores de la reforma que se les mantenga esa bonificación, ¿no? Vamos a decir que eso tiene por lo menos algunos problemas, ¿no? Algunos problemas que vale la pena mencionar, que tienen que ver con que, bueno, con que evidentemente si hay en el marco de una pelea contra la reforma a nivel general, gremios que están por su lado tratando de mantener las condiciones que tienen, sin desmedro de que es una reforma que va a ser nefasta para los intereses de las amplias mayorías populares, de los de abajo. Es complicado ya tener una perspectiva común de la lucha, vamos a decir, que no esté siempre sesgada por ese interés corporativo que decíamos que es legítimo, pero que debe estar en el marco de un interés más general y de, sobre todo, impulsar medidas generales. ¿Por qué? Porque se necesita una contundencia y un nivel de fuerza para derrotar iniciativas como esta, que no son las que tienen ningún gremio por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco analizábamos las instancias que tuvimos en la mesa representativa, en algunos lugares, cuando se anunció este paro, primero que no se invitó al resto de los gremios a sumarse, no fue una iniciativa concebida para hacer una movilización a nivel general. Nosotros en noviembre, por allá por noviembre, hemos presentado un plan de lucha que es público, que es muy parecido, el cual impulsamos modestamente los compañeros de este espacio también, donde nos toca, que es muy parecido a lo que se termina haciendo a destiempo, de forma desorganizada y como quien dice, parcializada, por lo menos para tener un curso de acción general, en la medida de lo posible, contra esta ofensiva grande, sabiendo que, bueno, que hay como dos grandes etapas, ¿no? Una etapa que es toda la etapa del debate parlamentario, es decir, antes de que esto se convierta en ley, y obviamente después de convertido en ley hay otra etapa. Son dos etapas de lucha diferentes que van a tener que tener una planificación adecuada, digamos, cada una de ellas. Y ahí lo que veíamos con preocupación es la ausencia, por lo menos, de una orientación clara, ¿no? Es decir, este paro general para nosotros lo impone la propia dinámica, ¿no? Lo impone la gravedad del tema que se está tratando, acorrala y arrincona a quienes dirigen el movimiento obrero a tener que decretar un paro general, inclusive de dudoso rigor estatutario, pero eso es otra discusión que no viene al caso, que no es para hoy. Pero el secretariado el martes pasado no da quórum, en el marco de todo este lío no se reúne, recién ayer en forma urgente se reúne y da la posibilidad de resolver ante la gran incertidumbre que había, creo que en todos lados. Entonces, bueno, llegamos a un paro sin muchas expectativas. Y debemos reconocer que fue un paro que, para ser un paro de 24 horas donde haya parado transporte, tuvo un gran nivel de movilización, un nivel importante de gente en la calle. De alguna manera nosotros desde nuestro lugar vimos cierto componente de presión, vamos a decir, de amplio rechazo a lo que estaba pasando dentro del Parlamento. Hay una lógica, vamos a decir, de amplio rechazo de la gente a esto, y se comprueba que aún en el marco de no haber sido convocado, y que hayan hecho todo lo posible para que la gente no saliera a la calle, inclusive no habiendo transporte, la gente se las arregló para estar alrededor del Palacio un rato y para poder por lo menos expresar su rechazo a toda esta cocina que había en el marco de los muros de mármol de ahí, ¿no? Como una primera vuelta de eso. Muy bien. Bueno, varios elementos se colocan acá arriba de la mesa. A nivel de PIT-CNT, bueno, ¿cuál es la mentalidad ahora para poder seguir encarando? Mariano, no sé cómo la ven los ferroviarios, han sido partícipes de presentar un plan de lucha al PIT-CNT, si bien fue rechazado,
Y bueno, y ahora no sé qué perspectiva tienen. Y ahí como que a partir de ahora se abre otra etapa que tiene que ver con intentar, por lo menos que se pueda, hacer caer la reforma, ¿no? O los elementos principales de la reforma. Y esto está de cierta forma contaminado a la interna del movimiento obrero por la carencia de independencia de clase que hay y porque el año que viene es un año electoral, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos de este modelo jubilatorio, lo que tiene que ver con el ahorro individual y la SAFAP, que es un tema que el gobierno progresista y los diferentes gobiernos que han pasado desde que se aprobó hasta ahora no han querido desmantelar, ¿no? Que tiene un componente ideológico de corte liberal que lamentablemente ha permeado en el conjunto de la población, y después tiene un componente de que es un país dependiente y carente de sus propias, digamos, decisiones, y hay una serie de préstamos y cosas que se le otorgan al país en función de que haga esta reforma. Entonces, claro, se va a abrir una nueva etapa que tenemos que enfrentar con profundidad, porque todas las aseveraciones que se hacen en defensa de la reforma son en su inmensa mayoría falsas, ¿no? Porque básicamente esta especie de ajuste del déficit fiscal, que es en definitiva eso, es un ajuste por la vía de no complementar con otras rentas que se obtienen en otras partes de la actividad del Estado, no complementar el sistema de jubilaciones, y eso tiene que ver con préstamos y cosas, y protección de inversiones, y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, claro, eso, a la pregunta tuya de la interna del PCNT, bueno, en la interna del PCNT vamos a tener las mismas dificultades que tenemos para abordar todos los temas donde la independencia de clase es avasallada por los intereses electorales de compañeros que legítimamente ven por ese camino la solución de los problemas, pero no, nosotros por lo menos no lo vemos así, en particular los ferroviarios no lo vemos así, ni siquiera en el caso particular puede ser por un punto de vista ideológico, pero el conjunto de los ferroviarios no la vemos así por la experiencia que hemos vivido, ¿no? Del desmantelamiento de AFE en los gobiernos progresistas y ahora la privatización total de la actividad ferroviaria. Entonces, es difícil que a nosotros nos pongan la zanahoria de la solución de los temas por la vía electoral. Y hay algunas cosas que tiene que resolver el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y de los oprimidos, ¿no? Porque acá nosotros tenemos la vista del movimiento obrero, que tiene un nivel de afiliación que es importante, pero no está todo el mundo afiliado a los sindicatos. Hay mucha gente que trabaja en negro, que quisiera afiliar a los sindicatos, el sindicato no le llega, si se afilian lo echan, y todas las formas de trabajo de miles de personas en el país que no tienen la protección sindical, ¿no? Y ahora hay una avanzada sobre la ley esta de reglamentación sindical. Es una avanzada que apunta a uno de los organismos que puede enfrentar estos procesos de avance liberal. Pero ya te digo, la respuesta es que adentro del PCNT la vamos a tener muy difícil para poder impulsar una caída de este sistema de reformas que realmente le meta a la línea de flotación un ataque, y este sistema del ahorro individual y de que los patrones paguen menos que los trabajadores y de las cajas privilegiadas se termine, ¿no? Va a estar difícil, pero no es imposible, porque ya lo hemos vivido, inclusive con la ley de empresas públicas. Hay que leer un poco la historia, y al principio eran pocos los que la impulsaban, y finalmente se terminó ganando en forma parcial. En el medio quedaron un montón de empresas públicas que terminaron siendo desmanteladas, pero bueno, lo que era en la región y en el mundo el neoliberalismo, acá en Uruguay se le puso un freno. Bueno, capaz que vamos rumbo, es un desafío que tenemos, no sé. Creo que trasciende un poco a lo que es el movimiento sindical, en el sentido de que va a tener que ser algo muy
muy grande, muy bien ensamblado para poder volcar esto, ¿no? Pero tampoco por ahí. Bueno, bien, varios elementos también colocás, Mariano, y me voy a detener en uno que me parece que es fundamental, que es que esta reforma no toca solamente a los trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Y me parece que es un poco a la gente que es por ahí, que hay que llegarle a la gente que no tiene posibilidad de afiliarse a un sindicato, que como decís vos, lo reprimen, gente que directamente no puede conseguir trabajo por situaciones individuales bueno, que van siendo excluidos de la sociedad, y bueno, y van entrando en esa rosca que propone el sistema de, bueno, de excluidos, de oprimidos, ¿verdad? De olvidados, que es también a los que apala las reformas neoliberales y el sistema capitalista. También, por otro lado, de las cosas que me parece que es importante también, y ahí le vamos a dar paso a Isabel, cómo se vive desde la juventud, no solamente la noticia de, bueno, de saber que vamos a tener que trabajar hasta que no podamos más, que no vamos a poder llegar a jubilarnos, la mayoría de los jóvenes hoy en día a la que esta reforma agarra 100%, y bueno, y también ver más allá de los jóvenes que sí están hoy en situación laboral y que pueden acceder a un trabajo, pero también qué cantidad de jóvenes no quedan ni siquiera dentro de lo que son los empleos públicos, o bueno, o pueden tener acceso a un estudio, sino que directamente, bueno, acá en Uruguay, y cuáles son las posibilidades que tenemos. Vamos al interior del país, a las ciudades del interior, y las posibilidades son o trabajar, tener un empleo público, o ser milico, o ser maestro, y no mucho más. Y si no, vivir de las changas y bueno, de la suerte que tenga cada uno. Y así muchos de los gurises terminan en la droga, terminan en el suicidio, terminan en lo que, bueno, hipócritamente se señala constantemente desde las autoridades burguesas que ven la panorámica, dicen qué horrible lo que le pasa a la juventud, pero no proponen ninguna alternativa para los gurises, para que tengan un trabajo, para que puedan estudiar, para que puedan tener una vida digna, sino que se las recorta, se le quitan derechos, se precarizan los trabajos, se reprimen a los sindicatos cuando los trabajadores quieren tener una vida mejor. Así que bueno, a nivel estudiantil también está esa lucha, está la reforma educativa, y bueno, ¿qué perspectiva tienen los estudiantes, las estudiantes que van a trabajar como docentes con esos gurises que están en situación de suma vulnerabilidad, y qué perspectiva hay en ese aspecto? Bueno, en ese sentido, hablando tanto como joven a quien, bueno, esta reforma nos va a afectar, ¿no? En el 100% prácticamente, ¿no? La realidad es alarmante, ¿no? Y lo vemos tanto como personas, como dije, ¿no? A quienes la reforma nos va a afectar. También lo vemos como educadoras, ¿no? En el sentido de que, bueno, esta reforma va de la mano también con la reforma educativa, ¿no? Y en ese sentido, como decía, bueno, el compañero, nosotros vemos que bueno, que son reformas que apuntan, ¿no? A seguir marginalizando a ciertos sectores de la sociedad que bueno, que ya están en situaciones precarias, que la educación en este sentido, ¿no? Como decíamos, estas reformas que van de la mano, porque son reformas neoliberales, que bueno, elitizan el acceso a la vida digna, básicamente, ¿no? Porque en la medida en que los chiquilines, ¿no? Lo vemos, dejan de tener acceso a la educación pública, en esa medida, bueno, dejan de tener acceso al conocimiento y a posibilidades de, bueno, muchas veces poder mejorar sus situaciones de vida, porque además en los trabajos, ¿no? No está de más decirlo, cada vez son más los requisitos, ¿no? Para poder acceder a una fuente laboral. Entonces, bueno, creo que entendemos que está todo de la mano, ¿no? Y bueno, y en ese sentido vemos, y es como decía, es alarmante la situación, porque vemos que nuestros estudiantes se quedan progresivamente sin condiciones dignas para poder estudiar, y sumado a eso, en condiciones laborales que son espeluznantes, porque bueno, nos vamos a jubilar, ojalá podamos llegar a jubilarnos, la verdad es que no sabemos si vamos a poder llegar y en qué condiciones vamos a llegar a la edad que nos están planteando para poder empezar a disfrutar de nuestras vidas, porque es mentira que nosotros disfrutamos 100% del trabajo, porque la verdad que, bueno,
También, como decíamos, las condiciones laborales son cada vez más precarias y bueno, recuperando un poco lo que decían los compañeros, ¿no? No solamente atañe, digamos, afecta a los trabajadores sindicalizados, a aquellos que tienen trabajo, sino también a aquellos cuyas condiciones laborales son pésimas. Por ejemplo, muchos trabajadores tercerizados o aquellos trabajadores que trabajan por plataformas virtuales y demás, también son trabajadores que, cuya situación no sabemos en qué va a quedar. Y vemos que en lo que es la juventud, en lo que son la masa de nuestros estudiantes, vemos que las posibilidades son cada vez más escasas y la realidad en ese sentido es alarmante. No sabemos muy bien cómo dar una mano, ¿no? Porque las herramientas son cada vez más escasas y las posibilidades que van quedando son menores y los derechos, como vemos, están siendo avasallados. Y en ese sentido, reafirmar esto, que para nosotros como juventud, como estudiantes y como educadoras, la realidad nos está alarmando un poco en ese sentido. Bien, y convocando también, ¿no? para la lucha que hoy en día a nivel educativo está lo que es el tema del autoritarismo sobre los estudiantes, lo que son las luchas estudiantiles que se están propagando a nivel nacional. Me parece que también no solamente a nivel de Montevideo, sino que los gurises a nivel de formación en educación todo el año pasado se han movilizado y han denunciado la reforma, que un poco, como decías vos, Isabel, busca partir aguas entre los que tienen acceso a una educación de calidad, lamentablemente en muchos privados donde los grupos no son multitudinarios, donde se puede dar clase y se puede acceder a un equipo multidisciplinario, a un montón de características que hacen que la educación sea más de calidad, y a la educación pública se le recorta presupuesto, se precarizan las situaciones laborales, hay grupos superpoblados, problemas edilicios, lo que buscando justamente que el que pueda mandar a su gurí a un liceo privado, junte la plata y lo mande, y dejar los liceos públicos para los gurises que no puedan tener acceso a otra cosa. Entonces, es alarmante y también el tema de las oportunidades es tremendo. Así que, no sé qué más podemos agregar, compañero, a nivel de perspectiva. De aquí en más, cómo se puede lograr desde el movimiento sindical, desde el movimiento estudiantil, una articulación para lograr tener en lo que ustedes planteaban, en un año preelectoral donde hay muchas salidas, donde se venden espejitos de colores, como han salido dirigentes del Frente Amplio a decir que cuando gane el Frente esta reforma se acaba, lo cual sabemos que son palabras, tan solo palabras, que después que agarran el poder van maquillando la situación y van dejando, y todas las reformas del neoliberalismo van dejando secuelas que nos van afectando, así como ahora tenemos AFAP obligatoria y un montón de cosas más que son negociadas justamente con todos los partidos políticos. Vamos camino a un momento crucial en el cual, o luchamos de lleno contra esta reforma, junto a todo el pueblo, junto a todo el campo popular, o se parten las aguas y algunos se quedan resistiendo y otros confían en las urnas, confían en que los políticos van a venir a solucionarnos la vida. Y uno de los planteos nuestros es que al pueblo lo salva el pueblo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder tener ese contacto con la gente y poder tener un planteo de lucha y también un poco de esperanza, ¿no? Que realmente se pueden cambiar las cosas, se puede resistir, se puede mejorar como decía Mariano, se puede poner un freno a ciertos avances neoliberales, pero que la esperanza electoral está mareando un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que hay varios elementos de la perspectiva que tienen que ver con cómo nosotros venimos analizando las cosas, ¿no? O sea, hoy en día, lo decía vos, Santi, tenemos un porcentaje muy grande de la población con mucha expectativa cifrada, los de abajo, los compañeros de trabajo, los trabajadores, las vecinas, en lo que va a pasar en las elecciones nacionales. O sea, de eso uno no se puede abstraer porque nosotros no vivimos
Marte, ¿no? En ese sentido, sabemos que hay muchas cosas, emociones, historias, cuestiones que se juegan ahí, y hay una perspectiva para ese lado. Es decir, por lo menos en Uruguay hoy en día, esto tiene que ver también con algo a lo que voy a ir después, que me parece que nosotros, vamos a decir, la perspectiva que tenemos es mantenernos en la calle, en la lucha, en el medio de toda esa disputa que existe, que no se puede hacer como que no existe, porque existe, y generar alternativas de movilización popular desde la perspectiva de la independencia de clase, con la agenda propia, más que nada, decir, bueno, no ir atrás de la agenda que coloque, vamos a decir, el debate electoral o el ritmo del debate electoral, sino decir, bueno, la agenda es la agenda que tenemos todo el año, que es la agenda de las necesidades del pueblo. ¿Esto por qué? Porque hay también, vamos a decir, una encrucijada que es, o te quedás llorando porque no sos Francia, que no somos Francia, está más que claro que no somos Francia, por un montón de cosas, entre otras porque en Uruguay hoy la seguridad social es un privilegio, o sea, el que se puede jubilar es un privilegiado, hay un montón de compañeros, compañeras, sectores amplios de la clase que no tienen protección y están abarcados en la seguridad social, o que están abarcados de una forma menos que miserable, como por ejemplo, los compañeros y las compañeras que cobran pensiones a la vejez después de toda una vida trabajando y sin poder aportar, o que el patrón los tenía en negro, o que están en oficios que son que tienen condiciones de trabajo similares a la esclavitud, como la forestación, como la pesca, como un montón de lugares que conocemos. Entonces, tampoco se le puede pedir a esa gente que sienta como propio algo que no le es propio. Entonces, de alguna manera yo creo que tenemos que buscar generar, digamos, desde el punto de vista programático, 3 o 4 cosas concretas que involucren a todos sus compañeros y compañeras, que entiendan que podamos llegar a ellos a decirles, vos, nosotros no defendemos la seguridad social que existe hoy, no defendemos al BPS como la panacea, defendemos otra cosa. Nosotros tenemos planteos de cambio social, de igualdad, de justicia social, de solidaridad, de apoyo mutuo, que no tiene nada que ver con el BPS, pero entendemos que hay una lucha que es muy importante darla en el marco de que en el proceso, digamos, todos los compañeros y las compañeras tengan, los niños, los viejos, tengan la posibilidad de jubilarse y de poder comer, de poder pagar la olla, de poder tener un término de su vida digno, o una cobertura en el caso de una enfermedad, un accidente laboral, de algunos elementos que obviamente el BPS cubre, que no tienen que ver solamente con la jubilación, como el seguro del paro, con un montón de cosas que sin duda son necesarios para la vida, vamos a decir, que son parte fundamental de lo que necesita un ser humano. Entonces me parece que ahí la perspectiva nuestra siempre tiene que ser de lucha y siempre tiene que ser de defensa de esas políticas que lleguen al conjunto de la clase. Es decir, de lo que la clase, en el marco de la existencia de la seguridad social, necesita de ella. Entonces ahí vamos a tener que estar bien fino en ese sentido, ¿no? Y vamos a estar obviamente como parte del pueblo, porque nosotros no tenemos, creo que no nos consideramos más que nadie, ni tenemos la fórmula de la Coca-Cola, somos militantes, que estamos insertos en los problemas y en las organizaciones que, como estamos todos los que queremos hacer un esfuerzo para intentar cambiar el mundo, y en ese sentido vamos a estar donde la lucha popular nos lleve, ¿no? Es decir, en ese marco, es decir, con la independencia de clase, con una agenda propia, con la defensa y restricta de los intereses de clase, con una plataforma que nuclee no solamente a la porción, lo decían ustedes, a la porción de clase que está organizada en los sindicatos, sino a los y las de abajo, a los estudiantes, a los jubilados, a los que están sin trabajo, a los compañeros que son pensionistas, bueno, y ahí, en esa lógica, digamos, buscando una alternativa que nuclee todo eso, en esas coordenadas, vamos a estar a donde nos lleve la lucha. O sea, va a haber propuestas sin duda, ya se está hablando de propuestas, por ejemplo, de reforma constitucional, de propuestas que estén en el sentido de continuar en la calle disputando la subjetividad de la gente y peleando, ¿no? De alguna manera, mientras, bueno, se van a procesar otros debates, de los cuales nosotros en particular no son en los que participamos, y esto tampoco significa ponerse en contra de que la gente haga lo que tenga que hacer, y lo que le dicte su conciencia, lo que le gusta, lo que sabe, lo que siente que tiene que hacer, pero sí que hay una pelea que solamente se puede dar del campo social, justamente por eso, porque no, vamos a decir, para salir a defender determinada agenda, un poco lo decía Mariano, ¿no? Independiente de los partidos políticos que tienen sus compromisos, su visión atada, digamos, al electorado, y de alguna manera compromisos que están en el orden de lo político y lo ideológico, que tiene que ver con
que debe ser el gobierno, etcétera, obviamente no pueden hacer determinados planteos que solo lo puede hacer el campo popular. Bueno, históricamente lo ha hecho el campo popular esos planteos, a los cuales nos vamos a estar sumando en la perspectiva de seguir luchando y enfrentando este proceso de reforma de la seguridad social. Obviamente para esto hay que tener claro que son los 2 años que se nos vienen, ¿no? Nosotros no vemos 2 años que no sean de calle. ¿Sí? Bueno, nosotros necesitamos estar 2 años en la calle y generar alternativas de movilización, de lucha, que tengan que ver con estar en la calle, hablando con la gente, disputando y en la lucha, y denunciando porque los conflictos no se van a terminar, porque no se van a terminar los despidos, que de hecho hay un crecimiento ahora, una ofensiva grande de despidos masivos en varios lados. Entonces vamos a tener que lidiar con todo eso. Yo creo que es un buen escenario, bueno, para poder hacer un planteo como el que nosotros intentamos hacer de hace tiempo, que tiene que ver con una línea de unificación de las luchas para enfrentar todo este conjunto de cosas, ¿no? Mariano. Sí, plenamente comparto ahí lo que está planteando Juan, que el objetivo así a nivel de los principios, estar luchando y con independencia de clase. Y bueno, y hay un sector también de movimiento sindical y de lo que podría llamarse el campo popular o en otros términos, que repite los esquemas anteriores de generar una agitación social para captar votos, o para construir plataformas o para disputar internas dentro de partidos políticos, en particular en esta etapa principalmente dentro del progresismo, ¿no? En otros momentos históricos hasta se ha dado dentro del Partido Colorado o sectores del Partido Nacional. Y esa reiteración no nos lleva más que por el camino del fracaso y de ir avanzando hacia una sociedad que es cada vez más egoísta y más desigual. Hay elementos objetivos para plantearlos, ¿no? Lo que tiene que ver con los ajustes liberales hechos por el gobierno progresista, la extranjerización de la tierra, las zonas francas, la privatización de la generación de energía eléctrica, el mantenimiento de la SAFAP, la concesión del puerto, el acuerdo entre ROU y UPM, el cierre de AFE, la tercerización en las empresas públicas a una escala nunca conocida, el mantenimiento del ejército con una cantidad de efectivos como si fuera un país que estuviera en guerra, y así podemos seguir en toda una serie de aspectos que van marcando una tendencia. Es cierto que esos gobiernos progresistas lo ralentizaron o hicieron más lentamente esas reformas, pero estamos como estamos. Hoy las plantas UPM son un generador de energía eléctrica. Los Fernández, dueños de Freeport, que cerraron Freeport, son generadores de energía eléctrica. Y en un mercado monopólico, pues esa energía se vende, están fabricando un producto que se consume indefinidamente, entonces es el negocio perfecto. ¿Por qué no podría estar eso, el parque eólico destinado a la seguridad social, como hay en otros países del mundo? Que no va a ser la salvación, ¿no? Pero hay muchos países del mundo que destinan, por ejemplo, a aquellos países petroleros que tienen recursos muy grandes minerales, una parte de eso a los programas de seguridad social. Entonces vamos como que rumbo a eso. Ahora, es como un momento histórico también muy lindo, porque siempre debemos confiar en la inteligencia de nuestros compañeros, nuestras compañeras, de los oprimidos, que se van dando cuenta también de esas cosas, ¿no? Porque son ejemplos que tienen claramente, y bueno, vamos a entrar en etapas donde la automatización, la inteligencia artificial y un montón de cosas más van a afectar los modos de producción, y van a ser etapas en donde tal vez que los capitalistas prescindan de parte de los trabajadores y van a ser etapas de conflicto y de lucha. Y hay que irse preparando. Esto es un primer desafío. Hay mecanismos para intentar enfrentar esto. Siempre hay que ver la parte del vaso lleno. El día de hoy, volviendo al paro, pese a toda la desorganización, la falta de orientación o desorganización orientada, ¿no? Porque habría uno que pensar, pues ya es reiterado esto,
hay que ver cómo la gente se acerca igual, ¿no? Y no poca gente, no pocos compañeros, no pocas compañeras, o se acercaron, están al tanto, o intentan escuchar. Ahora, más allá de eso, que es el vaso lleno, los viejos esquemas, la reiteración de viejos esquemas que transforman a los movimientos sociales en furón de cola de los partidos políticos, son un error. Porque eso sí que no va a cambiar. Porque hay algo que no ha cambiado y no va a cambiar, que es la estructura de los partidos políticos en el sistema republicano democrático al servicio de la clase dominante, que es la burguesía, ¿no? Y entonces eso no ha cambiado, no va a cambiar. Es cierto que hay como un bipartidismo de cierta manera que está por un lado progresismo, por el otro lado, digámosle, lo que sería la derecha, pero bueno, en ambos lugares encontrás algunos que podrían estar en cualquier lado, depende de lo que le interese. Y en particular nosotros, que hemos conversado, si bien acá viene a título personal, hemos conversado mucho en el sindicato, no vemos en algunas alternativas que se plantean que de ahí pueda surgir otra cosa que no sea un programa para un partido político, dígase Congreso del Pueblo, dígase algunos planteos de la intersocial. Ojo, con el total respeto a la gente que interpreta que eso es lo correcto. Pero parecería que se estuviera haciendo un planteo desde lo ajeno a la realidad, desde completamente lo ajeno a la realidad o lo subjetivo que permea en la sociedad que vivimos, ¿no? Como que reiteráramos un esquema, un planteo dirigido a un proletariado bastante importante, industrial, de hace 50 años. Y hoy tenemos otra realidad histórica, otra realidad social. Y en fin, eso preocupa un poco, pero bueno, también tenemos confianza en la fuerza propia y en eso mismo, en ser parte de lo oprimido y no subestimar a nadie tampoco, ¿no? En cosas que nos sorprenden, nos van a sorprender, que la reserva moral que tiene nuestro pueblo de los momentos difíciles desaparecer, cuando toda la burocracia y los partidos políticos se metieron abajo de la alfombra cuando vino la pandemia, la gente salió a enfrentar esa situación. Y ahora con la reforma de la seguridad social se impone de cierta manera un paro de 24 horas, pese a que había algunos que decían que no ocurriera. Y ahí está un poco la esperanza. No quiero entender porque si no voy a llegar a la edad jubilatoria hablando y no está bien. Bueno, bien. De parte del movimiento estudiantil, Isa, ¿qué perspectivas tienen? ¿Han estado en conflicto? Han estado de movilización de parte de los estudiantes? ¿Qué se viene para este periodo? Bueno, por parte del movimiento estudiantil el ambiente está un tanto caldeado justamente por las medidas autoritarias que viene teniendo el sistema político, digamos, en general. Medidas autoritarias tanto a nivel en secundaria, formación docente, de diversas maneras vienen actuando como, para tratar de desarticular el movimiento estudiantil, la lucha estudiantil, ¿no? Y creo que la única perspectiva posible, para poder enfrentar no solo la reforma de la edad jubilatoria, la reforma educativa, todas las reformas neoliberales que se vienen implementando y todas las medidas autoritarias que se tienen contra el pueblo, entendemos que la única perspectiva es la lucha en la calle, la lucha entre compañeros, compañeras, sin importar si somos estudiantes, si somos trabajadores. Entendemos que lo que importa acá es que somos todos trabajadores, todas trabajadoras, a quienes estas medidas nos vienen afectando, nos afectan de la misma manera, afectan a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros hijos, etc. Y entendemos que la única perspectiva posible, me repito, es salir a la calle y tratar de frenar estos atropellos, luchando, como históricamente ha quedado demostrado que es como se frenan los atropellos a la clase trabajadora. Una vez más, entendemos que la única forma es saliendo, tomando las calles, haciéndonos escuchar y va por ahí.
Bien, bueno, para ir cerrando, varios desafíos para esta etapa. La importancia, ¿no?, de la fuerza y de una cosa que decía Mariano ahí, la reserva moral del pueblo, que si bien en tiempos electorales puede tener varios sentimientos, creo que es momento bueno, de despertar ese rechazo, ¿no?, al despojo y al robo de lo que es a las clases populares, que bueno, me parece que es nefasto y rompe los ojos, ¿no? Una reforma que beneficia a los que más tienen y le quita a los más desposeídos. No se explica en el marco de todos esos discursos electorales que han dicho el partido que hoy gobierna, las reformas que han impuesto a la clase trabajadora, y bueno, y de alguna manera creo que la importancia de la fuerza popular para poder ponerle un freno, como ha hecho en varias ocasiones, y bueno, creo que va un poco por ahí. Así que los dejamos de este vivo, nos encontramos en la lucha popular. Mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que han seguido este programa, Damián, Karina, Álvaro, Ari, y bueno, vamos arriba, compas. A no dejarse obnubilar por la burocracia. Vamos, Nos arriba estamos los que viendo, luchan. arriba los que Arriba la que Salute.